Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo y qué bueno que se encuentren en compañía de Derek Torah. Un saludo muy especial para la gente de Europa, allá hasta Polonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, Italia y todos los países que se encuentran conectados con las enseñanzas de Derek Torah. Sean bienvenidos, qué bueno, y bendiciones a cada uno de ustedes. Y le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más de existencia y una oportunidad más para seguir aprendiendo, elevándonos espiritualmente y por supuesto cambiando este mundo con las enseñanzas de Torah para mejorar y vivir en una armonía absoluta. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Triángulos internos. Hemos enfatizado desde el principio que las sefirot no debían considerarse aisladas entre sí, casi ni siquiera en un primer nivel de comprensión. Cuando se habla de una sefirá para definir sus características principales, es necesario hacer alguna alusión a otras, a su polar complementaria si la sefirá en cuestión se ubicaba en una de las columnas laterales, o a diversas sefirot de estas columnas, si se trataba de una sefirá del pilar del medio de la que quería resaltar su papel de equilibradora. Es decir, los conceptos de polaridad y equilibrio permitían agrupar a las sefirot en tres conjuntos que, por su alineamiento en el árbol, recibían el nombre de columnas. Se tenía así diseñada la gran batería cósmica a base de cargas positiva, negativa y neutra, y de diferencias de potencia cuya operación marcaba el trayecto del rayo relampagueante. Ahora se van a considerar agrupamientos de sefirot en horizontal, lo que da lugar a una jerarquía de niveles de conciencia y de modos de ser. Para ello es necesario de nuevo considerar a las sefirot agrupadas en ternas. Las sefirot aisladas solo existen como conceptos o funciones, pero no como entidades. Estas últimas sí han de tener una cierta estabilidad o permanencia. Deben incorporar elementos de las tres columnas: fuerza, forma y equilibrio, o dicho de otro modo, vida, energía, organización, inteligencia y conciencia, ser. De modo natural se constituyen en el árbol de la vida 7 de estas ternas, llamadas también triadas o triángulos internos. Son las siguientes: Keter, Jochma, Binah, triada Dios solo; Jochma, Binah, Da'at, triada Dios hombre; Jochma, Binah, Tiferet, triada Dios en hombre; Gesed, Geburah, Tiferet, triada hombre solo; Tiferet, Netzach, Hod, triada animal; Netzach, Hod, Yesod, triada vegetal; Netzach, Hod, Malhut, triada mineral. Hoy estaremos viendo las primeras dos triadas: triada Dios solo, triada Dios hombre. Número 1. Triada Dios solo, compuesta por la corona, la sabiduría y el entendimiento. Esta triada se halla completamente por encima del abismo y por tanto representa a la deidad en relación consigo misma, en cierto modo la propia conciencia de la divinidad. Debe quedar bien claro, sin embargo, que no estamos diciendo que esa triada represente a Dios. Eso sería restringirle, cosificarle, atribuirle un dominio concreto y por tanto limitarle,
Aunque la deidad está en todo el árbol de la vida, ni siquiera todo éste le hace justicia y decimos que el árbol solo representa el dominio de la divinidad manifestada, existencia positiva, tal como expresa el conocido aforismo: Él es el sitio del mundo. De hecho, en hebreo el término Hamacón, el lugar, es un nombre divino, y el mundo no es su sitio, lo cual se aplica a toda manifestación. ¿Hasta dónde podemos conocer a Dios? Lo que se quiere decir con el nombre Dios solo es que esta triada representa un estado de la manifestación accesible solo a Él. Nosotros solo podemos experimentar la influencia de las tres sefirot superiores mediante Da'at, la sefirá invisible, que representa su síntesis y su acción a través del abismo. Da'at, el vértice superior del Ruach, el círculo anímico centrado en Tiferet, es el límite de la conciencia personal en su estado actual, encarnado. Desde allí podemos ver la espalda de Dios. Shemot 33:23. Pero he aquí que Dios le dice a Moshe: no podrás ver mi faz, pues el hombre no puede verme y vivir. Shemot 33:20. El contexto de estas frases es el episodio bíblico en el que los israelitas habían cometido la transgresión del becerro de oro, desconectándose precisamente de la triada suprema. En un pasaje abstruso pero sublime, el Zohar propone la siguiente interpretación de la afirmación del pueblo ante el becerro: estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de Egipto. Shemot 32:4. En hebreo el pronombre estos es ele, Aleph Lamed Hei, que consta de las tres primeras letras del nombre de Dios Elohim, Aleph Lamed Hei Yud Men Sofit. La clave del significado de este nombre nos la ha dado el versículo de Yeshaya 40:26. Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién ha creado estos? Mi, Bará, Aleph Lamed Hei. Según el Zohar, mi, el, quien, se refiere a la Sefirá de Binah, el objeto eterno de toda búsqueda, el máximo aspecto de lo divino que es accesible a la mente. Estos son las 7 sefirot inferiores que definen los mundos de la forma. Estas 7 sefirot emanan de Binah, quien las agrega a su nombre por adición de mi invertido. Esto quiere decir que Binah, como madre de la vida, mantiene una conexión constante con ellas, transmitiéndoles la influencia de las 3 sefirot superiores. La terminación im, además, es indicativa del plural masculino, con lo cual el nombre Elohim viene a indicar la pluralidad en la unidad y el gobierno divino sobre los mundos plurales de la forma. El pecado de los israelitas es que volvieron a separar estas 7 sefirot inferiores, los poderes espirituales activos, de su raíz metafísica en las 3 esferas supremas, y eso, el considerarlas como poderes divinos autónomos, es idolatría. Moshe quiso, pues, restablecer la conexión ascendiendo de nuevo. Asciende al Sinaí, el monte de Da'at, por segunda vez, es decir, asume la tríada Dios en hombre. Desde Da'at habla con Dios cara a cara como conversa un hombre con su amigo. Shemot 33:11.
Es decir, se halla en plena comunicación con el intelecto divino, la triada Dios-hombre, cuya formulación o palabra divina recibe claramente a través de un espejo claro. Viendo que es un tiempo propicio, Shemot 33, 12, 13, quiere subir más alto y adentrarse en los misterios recónditos del pensamiento divino. Triada Dios solo. Dios le muestra su bondad, su naturaleza de sumo dador, el poder con el que rige el mundo, y proclama ante él su nombre, el tetragrama, la metafórmula de toda la manifestación. Pero la esencia última de sus designios, el funcionamiento interno de la providencia, los mecanismos íntimos de esta primera triada, eso no lo puede conocer, y haré merced a quien se la haga y me apiadaré de quien me apiade. Shemot 33, 19. Es decir, Dios le dice a Moshe que actúa con una lógica que él no puede comprender. Y el mismo Dios exclamó, Adonai, Adonai, Dios, el clemente y misericordioso, paciente y abundoso en amor y verdad. Shemot 34, 6, 7. La repetición del nombre de 4 letras indica que el aspecto de la inmanencia divina de toda la tierra está llena de su gloria, y el aspecto de la trascendencia absoluta de los mundos son parte, el como nada, son uno y el mismo. Ambas manifestaciones, por un lado, el gobierno de la creación desde dentro, estableciendo como un mecanismo de retroalimentación respecto de las acciones humanas, y por otro lado, la propia realidad divina en sí misma, la única realmente existente, ante la cual todo está nulificado. Están unidas por lo que se conoce como las 13 medidas de la misericordia, según el versículo del Shemot antes citado. Dios clemente y misericordioso, paciente y abundoso en amor y verdad, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado y limpia. A través de ellas fluye la influencia de la triada suprema que es la realidad y el sustento de todos los mundos manifestados. 13 es el número de la unidad. Ejad, Aleph, Het, Dalet. A igual a 1, Het igual a 8, Dalet igual a 4. Y del amor, Ahavá. Aleph, Hei, Bet, Hei. Aleph 1, Hei 5, Bet 2, Hei 5, lo que expresa la esencia de la manifestación y de la acción divina. Podemos acercarnos a la experiencia de Dios por ambas aproximaciones, la unidad y el amor. Las dos son la misma vía. Todos los contrarios se unen en la simplicidad extrema de la realidad última, porque Keter, el vértice superior de esta triada en el pilar de la conciencia, es el fulcro y punto de equilibrio de la polaridad esencial que se da entre el inmanifestado Ein Sof y la manifestación. Esta es la base de todas las polaridades posteriores y se concreta en Jochma como la nada y en Binah como el ser. La nada es de la naturaleza de la sabiduría y el ser de la naturaleza del entendimiento. Nada y ser aquí son conceptos relativos a nosotros. Su peso ontológico, por así decirlo, es justamente el opuesto
desde el punto de vista divino. La nada es pura, luz, y el ser una configuración de esta luz. La nada, siendo el estado de máximo, es donación, porque nada retiene. El ser es recepción, porque es un algo y por tanto se cierra para ser constituido. La donación es la polaridad positiva y es la sabiduría de los mundos. La recepción es la polaridad negativa y es el entendimiento creador. En la tríada Dios solo, estas son funciones propias del intelecto divino y no algo separado de él. Ambas son las dos caras de una misma realidad, ambas los espejos en los que Keter se refleja a sí mismo y para sí mismo, o mejor dicho, los dos lados de un mismo espejo. Cuando Dios como conocedor se contempla a sí mismo, se torna lo conocido, y eso es algo. Y la imagen es tan perfecta que le incluye o incluye lo semejante a él, siendo al mismo tiempo como el otro. Esta imagen, el palacio resplandeciente de la luz suprema, le devuelve la mirada, que es necesariamente amor, porque lo uno y lo otro se saben lo mismo y lo mismo tiende a lo mismo. La contemplación de Dios no es algo fuera de él, y por eso él está eternamente unido a ella en un acto de amor extático que abraza todo el círculo de la existencia, mundos, eones y la infinitud de seres no son sino efímeros e ilusorios, reflejos de ese juego de amor. La blanca perla del rocío Ein Sof Or, brillando en el abrazo de la noche primordial Ein Sof, en la que tan solo el rojo intenso de los besos, la creación, destaca. Triada número 2. Dios-hombre. Pero la divina unión es necesariamente creativa, porque la esencia del amor es donación. Ambos amantes quieren darse a sí mismos, encontrándose a sí mismos en el otro. Y para que esto sea posible, ambos deben parecerse entre sí y concurrir al amor con libertad y conciencia plenas. Por eso, número 1, Dios se quiere dar al mundo y le prepara para recibirle. Número 2, el mundo debe tomar conciencia de sí para poder darse a sí mismo. Debe separarse de él para poder, en verdad, unirse a él. Esta es la esencia de esta triada, Endaat, y de la cual Jochma y Binah son sus aspectos funcionales. Pero para poder seguir adelante son necesarias algunas consideraciones de tipo formal sobre esta elusiva sefirá del conocimiento. Hay dos tipos o estados de Da'at, llamados respectivamente superior e inferior. El Da'at superior es el que atañe a la unión en una síntesis de las tres sefirot, Keter, Jochma y Binah. Este Da'at forma parte natural de la tríada Dios solo, y nos referimos a él como el intelecto de la mente divina. El Da'at inferior une, porque Da'at siempre es unión, las tres sefirot supremas con el resto del árbol. Dicho de otro modo, traduce en expresiones creativas los contenidos del intelecto divino, porque para éste el pensamiento es acto. Hay pues una diferencia de matiz, que consiste en el aspecto creativo de la unión de Jochma y Binah. Los amantes devienen en padre y madre.
lo que implica descendencia. Esta, el hijo o hija, se manifiesta en Da'at como conocimiento. Puede decirse entonces que en la tríada Dios-hombre el punto de vista no es ya solo el de la deidad en sí y para sí, sino más bien bajo el aspecto de su manifestación y donación, como consecuencia de su superabundancia intrínseca. Para manifestarse, el misterio tiene que asumir una cierta forma. Esta forma es humana. Según está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bereshit 1:26. De allí el nombre de la triada. Dios hombre. El término hombre es totalmente metafórico y no debe considerarse en sentido literal. Pero, ¿quién es metáfora de quién? Si el cosmos tiene forma humana y el hombre forma cósmica, es porque comparten las mismas dimensiones, las sefirot del árbol de la vida que son la forma, que lo divino asume para manifestarse. La Kabbalah habla de la luz manifestada bajo el símbolo de Adán Kadmón, el hombre arquetípico. En la Santa Asamblea Mayor, Hidra Rabá Kadishá, uno de los textos más recónditos del Zohar, comentario a su vez de la cifra Ditzeniutá, o libro del arcano, se dice en el capítulo 3, y esta es la tradición. El absoluto deseaba dentro de sí mismo la esencia de la luz, o la Torá. La ley se refiere a Biná. Escondida durante 2000 años, se refiere a Jochma, y la produjo. Y ella le contestó de este modo, que aquel que desea disponer o constituir otras cosas, sea él mismo dispuesto en primer lugar según una conformación adecuada. Esta es la tradición descrita en el libro oculto del rey, Sifra Ditzeniutá, que el anciano de los ancianos, el oculto de los ocultos, se refiere a Keter, ha sido constituido y preparado como en varios miembros para el conocimiento futuro. En el lenguaje del Zohar, la deidad asume distintas conformaciones o rostros en aras de su manifestación. Esto es un recurso literario o expresivo útil para traducir de forma plástica conceptos abstractos difíciles de abarcar de otro modo. Tal es la naturaleza del símbolo. Se supone al lector con la discriminación suficiente como para no establecer burdos antropomorfismos metafísicos. Es evidente que Dios carece de forma y no es semejante a nada. La palabra clave es conocimiento. A través de sus símbolos y atributos podemos acercarnos a un cierto conocimiento de Él. Decimos que estos símbolos delineados en el árbol de la vida componen un conjunto hasta cierto punto comprensible, pero está claro que Él está por encima de toda delimitación. Dios es infinitamente más que la suma de sus atributos. Del mismo modo, cuando decimos que todos los mundos, seres y eones están comprendidos en la forma de Dios, lo específico de esta triada, tampoco debemos entender que entonces Dios es la suma de todos los seres. Como se establece en la máxima del Sefer Yetzirah antes citada, Él es el sitio del mundo y el mundo no es su sitio. Dios está separado de todas las cosas, aunque éstas no están separadas de Él. Solo existen en Él y por Él. Lo que esta triada trata de enseñar es que al darse forma a sí mismo,
Dios ha dado existencia, forma y vida a todo lo que existe. La creación dimana de un acto de conocimiento. La creación es algo que sucede en la mente de Dios. De allí que el Zohar, al elaborar en poderosos símbolos e imágenes las ideas anteriores, conciba la primera conformación de la deidad, imagen de la triada anterior, Dios solo, como un gran rostro, solo, sin cuerpo, una inmensa cabeza cuyo cráneo abarca la circunferencia infinita de todo lo posible. Dicho cráneo está lleno del rocío cristalino en Sof Or, el cual destila por su blanca cabellera. Contemplemos por un instante sus largos, lizos e inmaculados cabellos. Representan la acción o manifestación de su pensamiento divino, y las perlas del rocío que por ellos descienden dan lugar a los millones y millones de galaxias que forman el universo manifestado. Miremos al cielo nocturno y contemplemos cada estrella como un mundo prendido de su pensamiento, el cual los une entre sí como finísimos filamentos de un pelo invisible. Es el anciano de los ancianos porque es anterior a todo tiempo. Sus largas y pobladas barbas blancas son el símbolo y resumen de la influencia que derrama constantemente sobre la creación. Como expresión concreta de su entendimiento, parte de los oídos y también rodea a la boca, de donde surge la palabra. En el complejo simbolismo del Zohar, la barba está dividida en 13 porciones que representan las 13 medidas de la misericordia, de las que se ha hablado antes, porque todo es benignidad en el anciano de los días, todo es donación. Y en la Santa Asamblea Menor, en el capítulo 3, se dice: Venid y ved. Cuando el anciano santísimo, el oculto, tras todos los ocultamientos deseó ser formado, él conformó todas las cosas bajo la forma de macho y hembra. La sabiduría es el padre y el entendimiento es la madre, y ahí se hallan recíprocamente equilibrados en la más perfecta igualdad de macho y hembra. Jochma y Binah son las polaridades activa y pasiva de la mente divina, según la idea del cosmos, como un acto de autoconocimiento. Ambas sefirot se hallan indisolublemente unidas y no se puede tener sabiduría ni entendimiento por separado. Y si la sabiduría es sabiduría de todo y el entendimiento todo lo entiende, su fruto, el conocimiento, es la imagen viva del todo. Se tiene entonces una nueva personificación, un nuevo rostro, el rostro menor, para distinguirlo del rostro inmenso del anciano. Es el Dios hombre, arquetipo de esta triada. Pero las conformaciones del pequeño rostro se disponen según las formas del gran rostro, y sus partes constitutivas se expanden hacia este y el otro lado, los dos pilares, bajo una forma humana, de modo que pueda manifestarse en él el espíritu del oculto en todas sus partes, para que se le pueda situar sobre su trono, porque está escrito en Yehezkel 1:26, y sobre la semejanza de un trono, la apariencia como la de semejanza de un hombre sobre él, como la apariencia de un hombre, porque esa forma incluye a todas las formas, como la apariencia de un hombre,
porque él incluye todos los nombres, como la apariencia de un hombre, porque él incluye todas las cosas secretas que han sido dichas o propuestas antes de que el mundo fuera creado, incluso aunque no hayan sido sustituidas en él. Por necesidad el rostro menor existe como andrógino, macho y hembra, lo que después devendrá en el principio masculino de perfecta identidad, mismidad, tiferet, y el principio femenino de distinción y separación, objetividad, malhut, se hallan perfectamente unidos y todavía inconscientes de su diferencia hasta que ella es separada de su lado y viene a él para que pueda unirse con él cara a cara. Y cuando él, el anciano, quiso separarlos, hizo que cayera un éxtasis o trance, Bereshit 2:21, sobre el pequeño rostro y separó a la mujer de su costado. Esto es lo que dice en Bereshit 2:21. Y Elohim causó un sueño profundo a Adán, y éste durmió. ¿Qué es y éste durmió? Lo que está escrito en el Salmo 44:24. Despierta, ¿por qué duermes, oh Adonai? Se insta al lector a que repase todo lo escrito sobre Daat. El libro del Génesis es el libro de la creación describe cómo de lo uno han surgido los muchos. El sendero de retorno recorre el camino inverso reuniendo lo que solo ilusoriamente fue separado. El Zohar afirma que los sucesos descritos en los primeros capítulos del Génesis no solo describen acontecimientos relativos a los mundos creados, sino también procesos internos en el seno del mundo divino. El nivel de las emanaciones. Así el pequeño rostro, designado fundamentalmente por las 4 letras del nombre, es el arquetipo de Adán, y el árbol de la vida del mundo divino representa fundamentalmente a la emanación tiferética, algo así como el ruaj de la divinidad, su parte femenina, Javá, metafóricamente una configuración del nefesh del mundo divino es, como dice el Génesis en 3:20, la madre de todo viviente. Adán representa el alma colectiva de la humanidad, a imagen y semejanza del arquetipo divino. Su misión era y sigue siendo la rectificación de las vasijas caídas o la elevación de las chispas divinas atrapadas en ellas. Pero en vez de ello cayó dentro de su mundo el plano de la fragmentación, de la separación, de la multiplicidad desconectada de la unidad. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, dice Bereshit 2:4. Al comenzar el capítulo de la creación del hombre, hemos visto que estas L son un código para las 7 sefirot inferiores, siendo cielos una metáfora de las 6 primeras y tierra del Malhut o séptima sefirá. Después de la caída se dice, este es el libro de las generaciones de Adán, indicando el proceso de la multiplicación o división. Esta no se refiere solo a los cuerpos, sino más bien a las almas, indicando que la luz única del hombre se divide en un enjambre de chispas divinas en su descenso por el árbol de la vida, cada una estampada con la imagen del arquetipo, la imagen y semejanza divinas. La rectificación de Adán tendrá lugar cuando la conciencia individual de los seres humanos que se enfoquen en su arquetipo espiritual, creándose una superalma
que vibre colectivamente en la fase divina. Esto ocurrirá en los tiempos mesiánicos y es prefigurado por la comunidad de Israel, Knesset Israel, que al construir una vasija para la manifestación del cuerpo de Dios, la Shekinah o presencia, el Malhut del mundo divino, realiza la actualización del arquetipo, volviendo a unir lo que fue separado en primer lugar, el fruto de Da'at, conocimiento y, como dice el Zohar, y al final de lo informe el vacío y la oscuridad, es decir, al final del exilio. Este dicho tendrá lugar, y solo Adonai será exaltado en ese día. Yeshayá 2:11. Cuando el ser humano trabaja la siguiente tríada, Dios en hombre, conecta mediante esta, Dios hombre, con su propio arquetipo divino. Llámese como se quiera, yo superior, Neshama suprema, etc. Este es el primer instante de revelación en la experiencia profética. El siguiente paso será reconocer el propio núcleo de la verdadera identidad espiritual como una chispa de la deidad absoluta, la luz de la primera tríada, Dios solo. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Interesantes temas los de las tríadas. Estaremos estudiando las siguientes tríadas en los siguientes capítulos. Y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.